motivo de la creación de esta sociedad de astronomía de Querétaro y desde cuándo empezó ya a trabajar aquí en la entidad? Bueno, qué bueno que me preguntas esto. La Sociedad de Astronomía de Querétaro AC no tiene realmente mucho tiempo. Sin embargo, bueno, se fundó el 23 de septiembre de 1995, fecha en que cayó casualmente en equinoccio de otoño. Esto para los astrólogos les debe interesar, aunque no mucho para nosotros. Pero hemos trabajado muy duro, los objetivos son diferentes. Uno es pues reunir a todas las personas interesadas en astronomía y ciencias físicas, ya sea aficionados, profesionales, avanzados, principiantes, eso no importa. Lo que importa es el interés por la astronomía y ciencias del espacio. Nuestro objetivo es el análisis, investigación, estudio y observación de sucesos astronómicos y físicos en general, aunque realmente las personas que escuchan esto creen que es una sociedad 100% científica, y aunque lo es, nos gusta la divulgación científica, reunimos a muchos aficionados y personas en general que les interesa la astronomía. Y un dato muy interesante es que nuestra asociación es la primera en Querétaro con fines científicos, esto reconocido por CONACYT y otras instituciones tanto regionales como nacionales. Entonces, la Sociedad de Astronomía no solo es una asociación de hoy, ya tiene su historia, y aunque se fundó en recientes meses, pues forma ya parte importante de la historia de nuestro estado, ¿no? Héctor, ¿cómo se podría definir la astronomía? Hay ocasiones en que escuchamos alguna palabra y creemos saber la definición y a veces divagamos en la imaginación. ¿Y qué tan difícil, hablando ya en este tiempo de crisis económicamente, una persona puede dedicarse a la investigación, al estudio de la astronomía? Parece ser que estamos dedicados a ver el mundo inmediato, la realidad, pero afuera del globo terráqueo, ¿qué hay? Sí, mira, contestando la primera pregunta que me hiciste, astronomía es el estudio o tratado de los astros, digamos literalmente, aunque astronomía es un poco más general, involucra temas astrofísicos, cosmológicos, de física moderna, teórica, experimental, etc. Y esto de experimental tiene algo que ver con la segunda pregunta. Muchas personas creen que para hacer astronomía es necesario tener un telescopio y pasarse noches enteras observando el cielo, y esto es falso. De hecho, la mayoría de los astrónomos en el mundo, gran parte de ellos son teóricos, no experimentales. Esto quiere decir que las respuestas del universo las buscan en su mismo cerebro, no en la observación del cielo, aunque siempre con una base experimental, porque sin los sentidos pues no podríamos crear esa teoría, ¿no? Y bueno, un poco aplicando ya la pregunta, no, definitivamente una persona interesada en la astronomía no necesita ningún recurso económico, a menos de que le encante la observación, tendrá que comprar un telescopio. Tenemos un convenio con instituciones que nos lo ofrecen bastante más barato de los equipos. Y está la otra opción, que es dedicarse a las alternativas paralelas a la observación experimental del cielo, ¿no? Pues la astronomía, como ya lo comentaba Héctor, es tan antiquísima como la misma historia del hombre. Solo basta recordar que los griegos fueron grandes maestros y observadores del cielo. Lo mismo tenemos un observatorio aquí en Yucatán. No sé si sí, quieras comentar algo en torno de ello. Sí, claro que sí. Como dices, yo creo que la astronomía es la ciencia más antigua, aunque debemos recordar que desgraciadamente nacieron juntas la astrología y la astronomía, y hace relativamente muy poco se separaron. Estoy hablando de más o menos unos 3 siglos, cuando recordamos Kepler, aunque sus recursos fueron tomados de un calendario astrológico que él hizo, él mismo reconoció que la astrología era un engaño y era lo más parecido a una hechicería, ¿no? Pero esto tiene una razón lógica, porque si nos ponemos a pensar, que los mismos que hacían astrología eran los que observaban el cielo, se daban cuenta de cierta periodicidad o características de los movimientos, y esto llegaba a concluir en pues teorías científicas, aunque no queramos aceptarlo. Llegaron a muchas teorías que permitieron que se separara por fin la astronomía de la astrología. Los griegos afortunadamente no involucraron mucho de astrología, aunque eran muy mitológicos, dioses, etc. Ellos tuvieron
muy buen fundamento científico. Recordamos a grandes griegos, Ptolomeo, Aristarco, Aristóteles, etcétera, ¿no? Hay ocasiones en que podría confundir entre la astronomía y la astrología, aunque tú ya nos platicas algo de ello. Si me equivoco, ahí me corriges, por favor. En algunos se utiliza la ciencia más aplicada y si en la astronomía es donde se utilizan otro tipo de métodos científicos de investigación. Y la astrología, que es, se ha llegado ya al grado de que actualmente hay unos horóscopos que se dicen formas, conductas y pautas de cómo conducirse unas personas en el día que les corresponde, ¿no? Entonces, que nos hicieras esa separación de una a otra, Héctor. Sí, claro, es muy importante esto. Como decía, tuvieron un inicio en común, pero actualmente es bien sabido, bueno, por algunos de nosotros, que astrología definitivamente es el arte de tratar de predecir, aunque no se prediga nada. Y astronomía es totalmente una rama científica de la física, aunque también ha habido algunas controversias de que si astronomía es parte de la física o no. Pero bueno, el trabajo es 100% científico, ya sea experimental o teórico. Y la astrología, lo que se trata de hacer son frases tan vagas que le queden a prácticamente cualquier persona. De hecho, si tú antes de leer tu horóscopo taparan los nombres de cada horóscopo y leyeras cualquiera, pues prácticamente te quedaría, yo creo que la mitad de ellos, ¿no? Y a veces lo que te dicen es qué debes de hacer, no qué te va a pasar, ¿no? Y es realmente muy vago. Te dicen hoy te va a ir bien, y dices, bueno, y entonces sales con la mentalidad y tanto te puede ir bien como mal, ¿no? Cierto, y en alguna ocasión en su momento el literato Flower decía, solo intentando lo imposible se logra lo posible, y parece ser que el sueño del hombre anteriormente era el volar, ya lo consiguió, y tenemos ejemplos muy claros, incluso en la actualidad hay literatura de Asimov donde pareciera ser que la vida en otros planetas es muy posible. ¿Cuál es tu comentario en ese sentido? Se habla mucho de vida extraterrestre, de encuentros con, se les llama comúnmente ovnis. Esto es una incógnita para los que se dedican al estudio del el universo prácticamente. Sí, como no, mira, regresando a lo de los ovnis, yo te podría decir que un ovni definitivamente existe, porque si yo lanzo una piedra y otra persona no sabe qué es, pues es un objeto volador no identificado. Sin embargo, siempre se trata de asociar un ovni con un platillo volador tripulado por extraterrestres. Esto es muy controversial. Realmente ningún ovni trae un letrerito que diga venimos de Marte. Entonces, lo que pide la ciencia son pruebas muy claras, las que no hay, ¿no? En lo que se basa la ciencia es en la probabilidad y estadística, que sin duda es ciencia. Y lo que podemos decir en base a esas dos ramas científicas, de matemáticas específicamente, es que definitivamente hay una gran probabilidad de que haya vida extraterrestre. Estoy hablando de un 99,999% de probabilidad de vida extraterrestre. Esto en base de que se han descubierto planetas extrasolares. Esto es muy importante también, porque estamos muy actualizados en lo que pasa en la vida política nacional e internacional, pero no conocemos bien a fondo lo que sucede en el universo. Está el ejemplo, por ejemplo, de aprendernos los planetas de memoria y que Plutón queda al final, por ejemplo. Yo creo que gran parte de esta generación que actualmente vivimos en este tiempo no sabe que, por ejemplo, Plutón es el octavo planeta, no el noveno, ¿no? Y Neptuno es el último. Y eso tiene una razón. Y eso es estar muy atrasado en noticias, porque esta noticia tiene cuando menos una década o dos. Entonces, yo creo que hay cosas más interesantes que la simple política diaria. Y volviendo a lo de la vida extraterrestre y volviendo a los planetas descubiertos extrasolarmente, pues se tiene prácticamente más de una docena de planetas descubiertos fuera de nuestro sistema solar, y esto es sumamente importante porque quiere decir que hay planetas y otros sistemas solares fuera del nuestro. Y esto, bueno, tratando de ir un poco más allá, podríamos decir que en cada galaxia hay de 100.000 a 400.000 millones de estrellas iguales a nuestro Sol. Y el telescopio Hubble de la NASA ha descubierto aproximadamente 50.000 millones de galaxias.
Si hacemos una multiplicación muy sencilla, sacamos aproximadamente unas 50.000 trillones de estrellas parecidas a nuestro Sol. Si dijéramos que cuando menos el 50%, o para no ir muy lejos, el 1% tuviera planetas y solo uno, tendríamos, el cálculo que hicimos era de varios billones de planetas. Entonces hay muchísimo lugar en donde se den las condiciones que tiene actualmente nuestro planeta para alojar vida, y por qué no que no se den en las condiciones y que más bien la vida se incorpore a las características de ese planeta. No necesariamente tiene que haber agua, no necesariamente tienen que haber tantas cosas que se ha tratado de ver con biología o química, sino simplemente vida completamente diferente, ¿no? Estamos hablando de una conquista al espacio para el próximo milenio. También ya ha llegado información acerca de la Estación Espacial Mir, donde ya hay algunos experimentos que les han resultado, y también un dato curioso que leí hace días es que una empresa estadounidense está tratando de lanzar en el 97 un cohete que va a llevar unas cajas metálicas donde llevan restos de personajes conocidos, una especie de panteón sideral. Parece ser que entonces el futuro del hombre al estarse acabando la naturaleza y los ecosistemas de la Tierra podría ser el espacio. Sí, creo que esto de que mencionas del panteón lo está tratando de hacer la compañía Ariane Space, que no pertenece a la NASA, pero sí es interesante que se está empezando a comercializar el espacio, ¿no? Antes, por ejemplo, bueno, y actualmente llegar a ser astronauta pues es un sueño muy difícil de realizar, pero estamos hablando de que tal vez en 20 años, en la segunda década del año 2000, se hagan tan seguido viajes espaciales que cualquiera pueda viajar a la Luna o a Marte, ¿no? Entonces es muy importante, primero, la comercialización del espacio, porque eso va a permitir seguir la conquista de él. Estamos hablando de que hace 17 años no regresamos a la Luna, y quién sabe para cuándo vayamos a Marte, etc. Entonces esto que mencionas es importante, porque creo que necesitamos el apoyo de iniciativa privada para seguir con las investigaciones. Y sí, en el caso ecológico que también comentas, pues no es una alternativa el echar basura al espacio, porque esto trae consecuencias también para la Tierra. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay un estudio, hay 25.000 objetos basura en el espacio, y cada vez es más grande la probabilidad de que uno de ellos caiga en alguna ciudad, porque normalmente caen en el mar. 3/4 partes de la Tierra está formada de mar, hay una probabilidad más grande de que caiga en este. Sin embargo, entre más objetos basura hay en el espacio, es más probable que caiga en alguna ciudad, ¿no? Y es muy importante todo eso, porque cualquier cosa que ocurra en el universo cercano, no en el lejano, va a tener consecuencias para nuestro planeta, ¿no? Bueno, sin duda un tema muy interesante y profundo, sobre todo pues, el espacio es infinito, y así pueden ser infinitas las preguntas acerca de lo que sucede fuera del globo terráqueo. Por último, Héctor Cenil Chávez, el domicilio y el teléfono de esta Sociedad de Astronomía, en caso de que algún estimado radioescucha se interese y quiera recibir mayor información. Sí, claro, qué bueno que lo comentas. Ahorita tenemos un pequeño problema de ubicación. Estábamos en el exconvento de Capuchinas, en Guerrero número 27. Desgraciadamente se va a montar un museo de la ciudad. Tuvimos que desalojar. No entendieron algunas autoridades que era igual de importante nuestra actividad que la del nuevo museo. Pero afortunadamente hemos encontrado cobijo de la universidad. Parece que el rector nos va a proporcionar un lugar, pero el teléfono está disponible, es el 12-19-66. Para cualquier persona interesada se puede unir a nuestro grupo. Lo único que pedimos es trabajo e interés. Pues nuestra alma mater parece ser que va a dar al ojo de esta Sociedad de Astronomía de Querétaro, y su teléfono 12-19-66 si se interesa. Y agradecemos la presencia en cabina de Radio Universidad de Héctor Cenil Chávez, quien es presidente de la Sociedad de Astronomía de Querétaro. Gracias, Héctor, muy amable. Gracias, y al contrario.